Tal como recién comentaba, el duelo tiene muchas definiciones. Algunos lo han definido como un proceso de adaptación a la pérdida de un ser querido o a la pérdida de alguna cosa o alguna institución. Es decir, uno puede perder un matrimonio, que es la institución matrimonial, y puede estar haciendo un duelo por eso. Puede perder un amigo, puede perder un familiar, etc. En realidad, Sigmund Freud lo definió como una reacción a la pérdida de un ser querido o su equivalente. Por supuesto que dentro de su equivalente tenemos las estadísticas que nos dicen que el mayor estrés que una persona puede llegar a vivir es cuando fallece el ser querido. El resto disminuyen en cuanto a las cuestiones de intensidad de las sensaciones emocionales que uno siente. Si nosotros vamos a la siguiente placa, el señor director nos acompaña, acá tenemos fases del duelo. Normalmente el duelo tiene estas 5 fases. Habrán escuchado hablar de lo que se llama la elaboración del duelo. Elaborar del duelo, en definitiva, es pasar por estas 5 fases que no siempre van en el orden en el que yo las digo, pero aproximadamente podemos hacer un resumen donde la primera situación que uno normalmente tiene cuando le avisan de una situación o de una pérdida de algo, tiene lo que nosotros llamamos negación, es decir, niega el suceso. No, esto no puede ser, esto no sucedió, seguramente están equivocados, etc. Lo segundo, se produce un enfado, una indiferencia o una ira, es decir, me empiezo a enojar con todos, empiezo a estar irritable con todos, me enojo con Dios, me enojo con la presidencia, me enojo con los políticos, me enojo con la policía, me enojo con todo lo que estén a mi alrededor, como una especie de exacerbación de mi descontrol emocional. Después lo que hago es la negociación. La negociación significa entrar en mí a tratar de comenzar a readaptarme dentro de esa cuestión del duelo hasta que entro en lo que se llama el dolor emocional. Siempre nosotros decimos que el dolor se vive, inclusive se vive para siempre, pero lo que sí se puede manejar o controlar es el sufrimiento, que no es lo mismo que el dolor. Y por último, la aceptación. La aceptación en realidad es la adaptación que realmente hacemos a la nueva situación de estar viviendo sin esa persona o sin esa misma situación, como puede llegar a ser un matrimonio. Cuando yo empiezo a vivir en soledad, tengo que readaptarme a esa nueva situación. Ya en ese momento estoy elaborando el duelo, que evidentemente termina con la aceptación de la situación. Esto es lo más sano. Ahora, esto muchas veces no se puede llegar a producir por distintas situaciones. Esto, en términos generales, puede durar entre 6 a 12 meses en promedio. Por supuesto que una vez que dure más de 12 meses y empieza a generar problemas en las personas, uno ya puede hablar de lo que llamamos duelo complicado, o vamos a ver las fases del duelo ahora para hacer algún tipo de tratamiento que es muy distinto al del duelo. Acá tenemos la tipología del duelo. Un duelo bloqueado significa un duelo que quede en una de las etapas de la cual yo acabo de plantear. Por ejemplo, queda en la ira, que fue la segunda de las etapas, en donde estoy permanentemente agresivo, y quedo agresivo de manera repetitiva y no paso a la evolución de la etapa siguiente. El duelo complicado es un duelo cuando se complica con algunos síntomas, como por ejemplo me puede generar un insomnio permanente y hay que tratarlo, pero es solamente un síntoma. Y la tercera es el duelo patológico, que este es el más grave de todos, cuando en términos generales el duelo se puede llegar a complicar con una depresión. Por eso no hay que confundir un duelo con una depresión. Cuando aparece la depresión, es decir, el duelo se empieza a complicar, sí hay que tratarlo ya psicofarmacológicamente, pero el duelo per se no se trata psicofarmacológicamente. El acompañamiento psicoterapéutico es la base del tratamiento en un duelo o de un acompañamiento para que se hagan las elaboraciones de las fases que acabamos de ver anteriormente. Si pasamos a la siguiente placa, acá vemos las tareas para completar el duelo. Es aceptar y experimentar la realidad de la pérdida. Esto significa un poco reacomodarme, readaptarme a una situación nueva, es decir, un reaprendizaje, un cambio de roles de manera permanente y, por supuesto, al cambiar yo, cambia mi entorno. Con respecto a sentir el dolor y todas sus emociones, eso hay que dejarlo librado, es decir, es muy común que un paciente o una persona que esté en duelo hay que dejar que vive el dolor, como por ejemplo el llanto, hay que dejarlo que llore en el momento oportuno, en el momento en que lo crea necesario, porque forma parte de llegar a la aceptación de este duelo.
Y por último, adaptarse a la nueva situación, que como recién dije, cambia mi situación y el entorno en sí. Una vez que nosotros aceptemos que es el último ítem normalmente en estas fases, el duelo se puede seguir viviendo con dolor, pero el sufrimiento se empieza a controlar un poco. Y por último, me parece que tenemos la última placa, una placa que a mí me gusta mucho, que dice: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Eso lo dijo Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un existencialista del siglo pasado que creó lo que se llamó la logoterapia, que es la terapia del sentido. Él siempre preguntaba a Maggie, no por qué suceden las cosas, sino para qué suceden las cosas. Y ahí, encontrando el sentido, el sufrimiento bajaba muchísimo.